Hola, ¿cómo están todos y todas en este día tan especial en donde vamos a estar hablando de un tema sumamente relevante para el entorno que estamos viviendo el día de hoy? Liderazgo de cambio es lo que vamos a estar tocando, no solo para alcanzar más, sino también para lograr experimentar un mejor estilo de vida, un estilo de vida más balanceado tanto a nivel personal como profesional. ¿Qué es el liderazgo de cambio? Básicamente es cómo impulsamos la capacidad de influir y entusiasmar a otras personas a través de la visión y el impulso para acceder a los recursos necesarios para así construir una plataforma sólida para el cambio. Para dar inicio a este evento, vamos a arrancar con una cita que dice así. Primero hay que preguntarse, ¿qué es lo peor que puede pasar? Luego hay que prepararse para aceptarlo y luego hay que proceder a mejorar lo peor. Y este es el famosísimo Dale Carnegie. ¿Qué es lo que pasa cuando aceptamos un escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Realmente sacamos el miedo a la luz y una vez que lo aceptamos, podemos verlo a los ojos, básicamente nos disponemos para tomar acción. Nos conectamos con una actitud proactiva para así ejecutar de una mejor manera. Somos criaturas de hábitos. La realidad es que siempre el ser humano busca lo que es seguro, busca la seguridad, busca la sobrevivencia. Es un tema de biología humana. El tema es que en este entorno que estamos viviendo, el confort y el crecimiento no coexisten. Entonces debemos de realmente esperar siempre lo mejor, pero debemos de prepararnos para lo peor. Y recordar que el cambio es la única constante que existe en nuestro entorno. ¿Cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Primero, vamos a hablar del contexto de lo que es el liderazgo de cambio. Segundo, vamos a profundizar con 5 pilares de liderazgo de cambio. Y por último, vamos a hablar de habilidades esenciales para impulsar el liderazgo de cambio de una manera práctica y proactiva. ¿Cuál es el significado tradicional del liderazgo de cambio? Es el siguiente. El liderazgo de cambio es la capacidad de influir y entusiasmar a otras personas a través de una visión y el impulso para acceder a los recursos para construir una plataforma sólida para el cambio, como lo mencionamos anteriormente. Ahora, vamos a hablar de un significado un poco más contemporáneo, un poco más actualizado. Según Yvonne Rook, el liderazgo de cambio es la capacidad de influir e inspirar a otras personas a tomar acción, respondiendo con una visión y la agilidad durante los periodos de crecimiento, disrupción e incertidumbre, para así lograr el cambio necesario. Estamos viviendo definitivamente en entornos sumamente volátiles, inciertos, y ya vamos a hablar de esto más adelante. Y durante esto vamos a aclarar cuál es la diferencia que existe en lo que es la gestión del cambio y el liderazgo de cambio, ya que la gestión del cambio es un tema que se ha manejado durante los últimos años de una manera bastante abierta, bastante convencional, pero el liderazgo de cambio realmente es más novedoso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la gestión de cambio? La gestión de cambio es el conjunto de procesos y herramientas y mecanismos diseñados para mantener control y disminuir retos. Liderazgo de cambio es poner a andar realmente un motor para el proceso de cambio, hacer que el cambio sea más rápido, más inteligente y más eficiente. Entonces, la gestión de cambio realmente tiene una percepción o un enfoque mucho más pequeño. Es un enfoque de pequeña escala. El liderazgo de cambio lo que se enfoca es en establecer una plataforma, es una fuerza, es un motor que asocia a cambios de gran escala. Implica tener una visión, de tener guía, de ceder responsabilidades y tener poder de decisión. Así que con todo esto dicho, el liderazgo de cambio se trata más de generar urgencia, de que la masa de personas que conforman nuestra organización quieran hacer que algo suceda. Es un tema de grandes visiones y es un tema de lograr empoderar a las demás personas, empoderarnos a nosotros y a nosotras mismas y a mucha otra gente que se relaciona en nuestro día a día. Metafóricamente hablando, el liderazgo de cambio tiene el potencial de hacer que las cosas pasen, pero que se salgan un poco de control. No podemos asegurarnos de que todo suceda como queremos cuando tenemos un motor de 1000 caballos de fuerza. Lo que sí queremos es tener excelentes conductoras, excelentes conductores y los mejores automóviles que podamos obtener para asegurar que los riesgos sean los mínimos. Ahora, pasamos a un elemento esencial, un elemento vital para comprender qué es la necesidad de pertenecer. Nosotros somos seres sociales, el ser humano tiene un deseo efervescente de pertenecer. De hecho, tenemos químicos de recompensa como la serotonina o la oxitocina que recibimos cuando trabajamos en equipo, cuando
nuestro equipo alcanza un logro, recibimos una dosis de serotonina. Cuando trabajamos en equipo y estamos unidos y unidas, recibimos dosis de oxitocina y eso se siente bien. Eso nos da un sentimiento de orgullo, de logro, de liderazgo, ¿verdad? Y obviamente esto incrementa las probabilidades de sobrevivir y mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí es donde todo se resume. Son químicos específicamente diseñados a nivel biológico para premiar un buen comportamiento del ser humano con el fin de conservar la especie. Entonces, con esto dicho, durante el proceso de cambio, debemos de ser conscientes de nuestras propias emociones y desarrollar esta agilidad emocional para enfrentar los verdaderos sentimientos sin ignorar aquellos que son incómodos. Tener la habilidad de despegarnos de las emociones para ver lo que verdaderamente son y utilizar los valores como brújula para establecer objetivos que reflejen quiénes verdaderamente somos. Adicionalmente, en el proceso de cambio es muy importante ser conscientes de qué es lo que deseamos preservar y por qué. Porque muchas veces nos aferramos a prácticas que ya no son productivas, prácticas que se empiezan a convertir en obsoletas, aunque hayan servido muy bien en las últimas décadas. Cuando la realidad cambia, debemos de cambiar nuestras prácticas, debemos de adaptarnos a lo que realmente sirve en este momento. Entonces, debemos de observar muy bien a qué nos estamos apegando, ¿verdad? Porque es natural apegarnos a una práctica que ha servido con el fin de sentirnos seguros y con el fin de sentirnos seguras, ¿verdad? Y no necesariamente lo mejor. De nuevo, el confort y el crecimiento no coexisten. Continuando, es muy importante tener la habilidad o el coraje de desarrollar esas conversaciones difíciles que sabemos que debemos de tener. Y esto, hablando transparentemente, es un obstáculo cultural que tenemos. Y aquí es muy importante dedicarnos a escuchar empáticamente, a tener claridad en lo que sentimos y lo que deseamos, tanto nosotros o nosotras y nuestra contraparte, ver la situación desde una perspectiva diferente, tomar un descanso si el plan no va como pensábamos que iba a salir. Estar de acuerdo en no estar de acuerdo es algo normal, es algo saludable, es algo natural y en todo momento cuidar nuestras emociones y las emociones de las demás personas. Recordemos, el ser humano no es un número, no es algo que se maneja técnicamente, no es algo que es binario, se maneja en unos y ceros. Somos criaturas que tenemos emociones, sentimientos, pensamientos que deben de tomarse en cuenta a la hora de formular el desarrollo y el proceso del liderazgo de cambio. Muy bien, y para ya ir concluyendo esta parte de la necesidad de pertenecer, debemos de analizar a fondo el premio y el precio del cambio, lo que comúnmente se llama el análisis costo-beneficio, un proceso sistemático para analizar qué decisiones aprovechar y cuáles dejar ir, sumar las recompensas potenciales y restar los costos totales para ver si las variables funcionan y son atractivas para lo que estamos buscando en el futuro. Ahora arrancamos con los 5 pilares del liderazgo de cambio. Para introducir estos 5 pilares, vamos a hablar de 2 marcos para percibir la realidad. Uno acuñado a finales de los 80s, hace ya muchos años, pero que tomó auge recientemente con todo el entorno que estamos viviendo últimamente, que es el famosísimo VUCA, que básicamente el entorno se preveía en ese momento que se iba a tornar en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y lo hemos visto y lo hemos vivido últimamente, pero luego de todo lo que hemos vivido últimamente, en épocas sumamente recientes, nace otro marco llamado el BANI. Y esto es acuñado en un artículo llamado Enfrentando la Era del Caos, que es un entorno quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Ahora, esto es muy importante verlo siempre desde un punto de vista constructivo, un punto de vista positivo. Recordemos que siempre el orden lleva al caos y el caos lleva al orden. Y en el caos hay lo que se puede llamar una destrucción creativa, o sea, nos recreamos en un proceso de incomodidad, de incertidumbre, de cierta
ansiedad, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la ansiedad es un sentimiento interno que, como vamos a hablar más adelante, podemos manejarlo. Y es muy importante manejarlo porque genera desgaste. Y lograr manejar la ansiedad es literalmente lograr ver el futuro de una manera constructiva y no de una manera negativa. Vamos a hablar de esto más adelante. Los próximos conceptos son conceptos clásicos, comprobados y heredados más allá de la era industrial. Tienen siglos, pero la gran diferencia en todo lo que estamos hablando el día de hoy es el contexto que le vamos a dar a cada uno de estos conceptos para aplicarlos de una manera contemporánea. Muy bien. El primero es la visión. Y este es un concepto heredado de la era industrial y antes de la era industrial. Esto viene realmente de la guerra. Cuando hablamos de estrategia, realmente estrategia viene de stratus, que es el arte del generalismo, de la capacidad de un general de liderar a su ejército. Y la visión siempre está ahí. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué escenario queremos que se desenvuelva mediante las acciones que vamos a tomar? Entonces, eso no se diferencia en este momento. Como diría el admirado, alguien que admiro muchísimo, Abraham Lincoln, ¿verdad? Y su vida, la mejor manera de preceder el futuro es inventándolo. Entonces, grandes cambios requieren de grandes ideas de largo alcance. Y eso tiene que ver mucho con nuestra química y nuestra biología humana. Y eso es una tónica que le vamos a dar a este evento, que no solo vamos a hablar de cosas académicas o teorías, sino que están relacionadas con nuestra composición biológica y química como seres humanos. Somos seres visuales. Las imágenes que vemos en nuestra mente influyen en la manera en que nos sentimos y de hecho pensamos en imágenes. Las palabras, las ideas, las oraciones van después de las imágenes que vemos en nuestra mente. Y esto es algo muy importante para tomar en cuenta. Entre más grandes, más emocionantes las visiones que tenemos y lo que nos proponemos alcanzar y los escenarios que queremos desarrollar, más fuerte es la convicción que vamos a tener por un tema químico y biológico interno. Entonces, la realidad es que el cerebro, esto es muy interesante, esto tiene que ver con la neurociencia, para el cerebro no es fácil distinguir la realidad interna y la realidad externa. Yo puedo tener un entorno externo bellísimo, placentero, abundante, pero si internamente no estoy centrado, no me siento bien, no tengo esa sensación de abundancia, tengo una sensación de escasez, esa va a ser mi realidad, ¿cierto? Y viceversa. Entonces, cuando vamos a pensar en liderazgo de cambio, debemos de siempre tener una visión clara. Ahí es donde todo empieza. Y como líderes de equipos o colaboradores de equipos, debemos de tener siempre esa visión clara, una visión vívida, una visión palpable, porque definitivamente va a hacer que nuestras acciones en el día a día y nuestro estado anímico en el día a día mejoren. Entonces, en síntesis, debemos de tener una visión clara de hacia dónde es que queremos ir, manteniendo siempre el panorama general de los planes que queremos alcanzar. Pensar fuera de la caja, usar la famosísima lluvia de ideas, examinar historias de otros líderes de cambio exitosos es muy importante. Pero más importante que eso es cómo nosotros y nosotras creamos una cultura creativa, porque la creatividad ya no es exclusivamente de campos como la arquitectura, el diseño gráfico, la ilustración, gente que pinta, es un tema hoy en día necesario. De hecho, es la creatividad y la habilidad blanda más valiosa para los entornos de cambios disruptivos. Es natural experimentar dudas sobre nuestras habilidades. Y aquí nos vamos al segundo pilar, la confianza. La confianza es el lubricante de la economía. La confianza es interna. Cuando confiamos en lo que somos capaces y tenemos la convicción interna de lo que podemos alcanzar, y cuando como equipo, como organización, se genera esa confianza en que mi equipo y mis colaboradores y mis colegas tienen mi espalda y vamos juntos hacia una misma meta. Aquí voy a poner un caso de estudio de Grant Cardone. Él escribió un libro que se llama La regla de oro de los negocios, y él hablaba de que cuando se proponía con su equipo de alcanzar una meta titánica, porque esto realmente era una meta titánica lo que tenían enfrente, no movían un dedo hasta que todos y todas las integrantes del equipo estuvieran 100% comprometidos y comprometidas
con que esa meta iba a ser alcanzada. No había campo para la duda. Y siento que es una práctica que podemos ver cómo la tropicalizamos en nuestro día a día, ¿verdad? Y aquí hay otro factor que siento que hay que tomar en cuenta, que es el famosísimo síndrome del impostor. Y este síndrome del impostor es básicamente que muchas veces para protegernos creemos que no somos lo suficiente para alcanzar lo que nos proponemos, ¿verdad? Y es un tema que tiene que ver con el miedo, con la necesidad de sobrevivir, con la necesidad que tiene el cerebro de identificar el peligro antes del éxito, ¿verdad? Porque el cerebro no está diseñado para alcanzar el éxito, el cerebro está diseñado para protegernos del peligro. Y como sabemos, el éxito y el peligro, pues, como que no van de la mano, ¿verdad? O sea, si queremos estar protegidos del peligro y cuando queremos buscar el éxito para alcanzar emprendimientos o aventuras exitosas, debemos de inclinarnos hacia el riesgo. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Somos más de lo que nos imaginamos que somos, ¿verdad? Porque todos compartimos el síndrome del impostor en diferentes niveles, pero lo compartimos. Ahora, la confianza aumenta las posibilidades de obtener la aceptación de lo que proponemos en nuestros equipos o nosotros y nosotras como individuos. La confianza hace el proceso más fluido y efectivo en medida que las personas se alinean con nuestras ideas. Entonces, en síntesis, de nuevo, la confianza es el lubricante de la economía a nivel micro y a nivel macro. Continuamos. Tercer pilar, la estrategia. Sí, obvio, por supuesto, hablamos de estrategia, ya mencionamos de dónde viene la palabra estrategia en el pasado. Si queremos hacer un overhaul exitoso de la organización, es necesario tener una forma clara, ¿verdad? El fondo es la filosofía, el fondo es la imagen, el fondo es la meta, es lo que queremos ir. La forma es la estrategia, ¿ok? Fondo y forma. Para implementar los planes, definir las fases y las métricas claves para alcanzar los resultados deseados. Entonces, ¿cuáles son? Marco filosófico, es parte de la estrategia. ¿Cuál es la filosofía que va a dirigir nuestras acciones? ¿Cierto? El propósito, la visión, la misión, los valores, la hoja de ruta sería el segundo. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las fases lógicas sobre las cuales nos vamos a montar para ir alcanzando cada uno de los logros? Y después un gestor de proyectos que el día de hoy no podemos obviar el poder acelerador que tienen las plataformas de gestión de proyectos en donde realmente podemos hacer una gran diferencia en la ejecución para lograr alcanzar lo que buscamos. Ahora, en todo esto hablemos de una cita muy importante que dice que la cultura se come la estrategia para el desayuno. Entonces, podemos tener una estrategia brillante y que la presentamos y todo el mundo aplaude y lo que sea, pero si nuestra cultura o las personas, los seres humanos que componemos la organización, no compramos esas ideas y nos comprometemos a trabajar por ellas, nada va a pasar. Entonces es muy importante tener en cuenta que esa habilidad blanda de que la gente realmente se apunte con nosotros y nosotras en el mismo tren es esencial para que algo pase en la organización. Continuamos. Supervisión, tercer pilar. Monitorear de cerca la ejecución y estimular una actitud proactiva durante el proceso es vital. En un proceso de cambio que por su naturaleza es caótico dependiendo del nivel de cambio, pero hoy de nuevo el entorno es un cambio caótico y esto lo digo desde un punto de vista sumamente constructivo, positivo, con todo el optimismo del mundo. Yo siento que esto que estamos viviendo, aunque sea sumamente incómodo, haya mucha fricción, es algo positivo porque cuando unas puertas se cierran, otras se abren. Lo que quiero decir es que están naciendo muchísimas oportunidades y son las personas que se abren a esa creatividad, a esa identificación, a esas probabilidades y posibilidades que las logran identificar y las aprovechan. Entonces, durante el proceso es importantísimo tener en todo momento la habilidad de ver el bosque entre los árboles, tener la habilidad de conectarnos con el gran esquema de las cosas, con esas imágenes poderosas, en los detalles minúsculos del día a día.
¿cierto? De enviar este correo, de ir a esta reunión, que me llegó los mensajes en Meet, que WhatsApp, que todo. En todo ese caos, como nosotros no perdemos de enfoque y no nos desconectamos o no nos desintonizamos con esa imagen poderosa, esa gran visión que queremos alcanzar como organización. Y para esto, obviamente, no solo debemos de tomar en cuenta lo que le llamamos la magia subyacente del día a día, sino la parte pragmática, analítica, socrática, ¿cierto? Entonces debemos de establecer indicadores de progreso claves que midan el desempeño, que logramos saber claramente como equipos y como individuos si estamos siendo productivos o no, ¿cierto? Es sumamente importante tener eso claro. Es como un baile de dos partes, la parte muy emocional, platónica, emocionante, que me mantiene el estado anímico con ganas de actuar y hacer las cosas, y la otra parte analítica, que me pone los pies en la tierra y me dice, mira, muy bonito todo eso, pero esto tiene también que tener sentido. Hay que atender la resistencia natural. Somos seres de hábitos, no nos gusta el cambio constante, pero hoy no nos queda otra opción. El entorno está cambiando y si una especie pues no se adapta a un nuevo entorno, pues deja de existir. Las organizaciones funcionan de la misma manera. Entonces va a haber una resistencia natural, no es algo malo, es algo que está, de nuevo, es parte de nuestro engranaje biológico. La presión de los competidores hay que manejarla, la optimización del flujo de trabajo hay que ejecutarla, la incertidumbre del equipo hay que apaciguarla, ¿verdad? Hay que también entender cómo manejar esa ansiedad, esa incertidumbre, esa volatilidad que es parte del entorno y continuar navegando. Tercero, la gestión del cambio. Va a haber presión, eso es parte del proceso. Entender siempre de nuevo que esto es un proceso caótico y realmente ser conscientes de que a eso es lo que vamos, puede ser la gran diferencia entre el éxito y el fracaso. Hay un concepto que dice que debemos de siempre invertir tiempo en pensar lento y en pensar rápido. ¿Okay? Entonces, pensar lento es cuando nos sentamos a planificar y a visualizar el futuro y lo que queremos alcanzar. Y ese pensamiento que literalmente nos permite conectarnos y diseñar ese gran esquema de las cosas. Y luego está el pensamiento rápido, que es cuando ya, ok, vamos a ir a remar y vamos a ponerle bonito y vamos a alcanzar las cosas y vamos a ejecutar y vamos a llamar a la gente y vamos a ir a las reuniones, etc. Eso ya es un pensamiento distinto. Entonces, durante un proceso de cambio drástico, el pensamiento lento es un reto. Reflexionar, contemplar, es retador, porque hay caos. Entonces, es muy importante durante este proceso hacer un esfuerzo por crear esos espacios, ¿verdad? Tanto como individuos como equipos, ¿verdad? Cada vez sabemos y están saliendo más estudios científicos comprobados del poder que tiene una meditación constante, ejercicios de respiración profunda para activar el sistema parasimpático, que lo que hace es que literalmente nos calma y no importa qué esté pasando en el mundo externo, si nosotros logramos calibrar nuestra química interna, vamos a estar en calma y vamos a tener lucidez para tomar las mejores decisiones. Entonces, durante el proceso, establecer líneas de comunicación ágiles, que haya una retroalimentación clara entre los equipos, confiar en nuestras competencias, porque en el caos y el desorden vamos a dudar de nuestras competencias, de lo que somos capaces de lograr. Síndrome del impostor, de nuevo, confiar en el proceso y confiar de que tenemos completa capacidad de alcanzar las cosas que queremos alcanzar. Y luego, obviamente, promover la colaboración, promover el trabajo en equipo, que sea ágil, poner en la mesa las cosas difíciles, trabajarlas de la mejor manera, tener esa agilidad emocional para no tomarse las cosas personales y sí sacar a la luz lo que haya que tratar para lograr alcanzar la mejor acción, la mejor proactividad de nuestros equipos. Todo esto tiene que ver, entendiendo que es un proceso caótico, con nuestros niveles de neuroplasticidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a cambios, la actitud de proactividad, o sea, estar inclinado hacia la ejecución, y por último, de nuevo, la agilidad emocional, ¿verdad? No podemos controlar las emociones, la efervescencia que nace de la emoción, ¿verdad?
pero sí podemos controlar la manera en que reaccionamos ante esos estímulos internos. Y con esto pasamos al cierre. Habilidades esenciales para impulsar el liderazgo de cambio. Y aquí vamos. Primero, vamos a construir el contexto de lo que hemos venido hablando de una manera práctica. Entonces, darle vida a la visión, no solo tenerla clara, sino que esté viva en la organización, que sea parte de la cultura, que sea parte de las iniciativas. De nuevo, somos seres visuales y eso tiene mucho que ver con nuestra biología y nuestra química interna. Segundo, dirigir e influir en los demás. Si queremos dirigir, pues tenemos que tener una ruta clara, debemos de tener la capacidad de proyectar confianza, porque si una persona que lidera equipos no tiene una confianza en lo que es capaz, pues eso se hereda, ¿cierto? Y la capacidad también de entender la ciencia de la influencia, ¿verdad? O sea, la diferencia entre lo que es influir, persuadir, manipular, la parte de coerción, en donde los buenos de la película es la influencia y la persuasión. Influencia es cuando sutilmente y de una manera constructiva queremos que nuestro equipo, independientemente de los niveles jerárquicos, alcancemos algo mejor para todos y todas, ¿verdad? La persuasión es que cuando no se hace sutil, es nada más evidente. Mira, yo lo que recomiendo es esto y esto y esto, por esto, esto y esto, ¿verdad? Ya la manipulación y la coerción, no vamos a hablar mucho de eso, pero usualmente no es un enfoque constructivo. Tercero, construir y mantener un equipo unido, motivado y empoderado, sentido de pertenencia, saber que me tienen mi espalda cuidada, saber que somos parte de una tribu, una familia, una comunidad, es sumamente importante. El ser humano necesita pertenecer, ¿verdad? Entonces, una vez que como equipo vamos a alcanzar un logro, nos apuntamos todos y todas a alcanzar un logro, pues que haya un compromiso del 110%, tener las conversaciones que haya que tener una comunicación activa durante el proceso, para cada vez que nuestros equipos sean más unidos. Otro que viene es mantener vivo el impulso y el enfoque en medio de la disrupción, en medio del caos y la volatilidad y la incertidumbre. Debemos de servir como, me imagino, como los faros, ¿verdad? O sea, en medio de esa incertidumbre que muchas veces generan esa ansiedad, que es un sentimiento negativo hacia el futuro, debemos de encontrar esa lucecita que logre mover la aguja desde la ansiedad hacia la emoción, porque están sumamente cerca. La ansiedad y la emoción están sumamente cerca y lo único es que uno es positivo hacia el futuro y otro es, bueno, la emoción es positiva hacia el futuro, la ansiedad es negativa hacia el futuro. Entonces, ¿cómo nosotros servimos, verdad? Como esos faros para lograr mover las agujas en el entorno, y me atrevo a decir en la organización, servir como esas luminarias, ojalá, y no estoy hablando solo de los líderes de equipo a nivel jerárquico, ¿verdad? Porque un equipo, todas las piezas son fundamentales, ¿verdad? Entonces podemos estar en diferentes niveles jerárquicos que podemos comprometernos a servir como esas luminarias. Adicionalmente, siento que es súper importante revisar y profundizar en lo que es el desempeño óptimo de nosotros como seres humanos, porque tiene que ver con el liderazgo de cambio, independientemente de la posición que tengamos en el equipo, ¿verdad? Entender cómo funcionan nuestros ciclos de energía. Algunas personas funcionan más en las mañanas, otras personas funcionan más en las tardes. Entonces, entender cómo nosotros diseñamos nuestro estilo de vida laboral en función de nuestros ciclos de energía. Entender la importancia del descanso, entender la importancia del movimiento, ¿verdad? Ahora que está tan de moda el tema de caminar 10,000 pasos al día, por lo menos caminar, movernos, estirar, lo que sea, ir a CrossFit, lo que sea, no sé, pero algún tipo de movimiento, flexibilidad, condición física, fuerza, lo que sea, pero que en algún momento del día nos movamos, porque el cuerpo demanda y necesita eso, ¿verdad? Para lograr operar a un nivel óptimo. La mente y el cuerpo están conectados, son calles de dos vías, ¿verdad? Entonces es sumamente importante meter esa variable para
para ser más productivos y más productivas durante nuestro desempeño laboral. Y desempeño personal también, no es exclusivo. Y otra que me encanta, que es casi que un mantra, un mantra personal de estilo de vida, es tener ferocidad en la ejecución. O sea, estar inclinados a tomar acción, a la proactividad, a evadir el letargo, y si identificamos el letargo, lo tratamos a nivel personal o a nivel de equipo. O sea, el letargo nos vara, nos atrasa, y no estamos en estos momentos, este entorno no está para esperar, es la realidad. O sea, tenemos que montarnos en este tren de acción, actuar masivamente, actuar ferozmente para que las cosas pasen. Otro que me encanta es, no es ningún secreto que esto es un entorno incómodo, pero tenemos la capacidad de adaptarnos y lograr experimentar la comodidad en la incomodidad, ¿cierto? Confiar en el proceso, pero no de los dientes para afuera, sino realmente tener la capacidad y desarrollarla de confiar y tener la convicción de que las cosas van a estar bien siempre y cuando hagamos lo que tengamos que hacer, siempre y cuando tomamos acción. Recordemos lo que dijo Abraham Lincoln de nuevo y reitero, si queremos predecir el futuro, nada más tenemos que crearlo. Entonces, durante este proceso, para crear ese futuro debemos de tener un fin en la mente, como diría Stephen Covey, ¿verdad? El fin en la mente debe estar claro primero. O sea, tenemos que sentarnos a una sesión de pensamiento lento para diseñarlo y decir, esto es lo que nos vamos a convertir, y una vez que eso está claro, perseguirlo de una manera audaz, feroz, auténtica, ejecutiva, sin miedo. Muy bien. Otra habilidad necesaria que no podemos olvidar es la comunicación, establecer una comunicación atenta, empática y efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? La que tiene la capacidad de transmitir el significado que realmente queremos. Entonces, aquí no me voy a demorar mucho, porque ya lo hemos mencionado anteriormente, pero la comunicación es clave como seres humanos, de nuevo, para lograr coordinar y transmitir el significado de lo que queremos alcanzar. Continuando, hablamos de generar confianza humanizando la experiencia. Construyendo sobre el contexto de lo que hablamos anteriormente, el ser humano tiene emociones, pensamientos, sentimientos que se mueven, ¿verdad? Y no somos máquinas lineales. Y debemos de tener eso en cuenta a través del proceso. ¿Okay? No somos números y nunca podemos olvidar el elemento humano. Debemos de celebrar siempre los ganes, así como estudiar los fracasos, ¿verdad? Durante periodos de alto cambio, es importante desarrollar una mentalidad de laboratorio, una mentalidad de experimentación. Se dice que el éxito es la combinación entre la perseverancia y la experimentación, porque es esa experimentación lo que nos permite continuar adaptándonos a través de los cambios del entorno. Ahora, ¿qué tanto porcentaje vamos a dedicar a la experimentación o esa mentalidad de laboratorio, tanto en temas de pensamiento como de recursos para invertir? Eso depende de lo que queramos alcanzar. Porque la experimentación conduce a un entorno de mayor riesgo que lo que ya está funcionando, pero es necesario porque es lo que va a pagar las cuentas, no hoy, sino dentro de 5, 10, 20 años, dependiendo del universo de la organización. Y a la responsabilidad clara hacia el cumplimiento de los objetivos. Responsabilidad clara hacia el cumplimiento de los objetivos. O sea, de nuevo, no podemos poner de excusa un entorno cambiante, incierto, volátil, porque muchas organizaciones se están adaptando, muchas personas se están adaptando, y siento que de nuevo debemos de tener siempre esa responsabilidad de los resultados que alcanzamos a pesar del entorno que estemos viviendo, tanto positivos como negativos. La agilidad, clave en estos momentos, anticiparse y responder al cambio con agilidad, estimular nuestra neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de adaptarse, tiene la capacidad de estimularse y emocionarse a la hora de experimentar novedad, tiene la capacidad de adaptarse a la hora de reconocer nuevos patrones, de asimilar y asociar diferentes innovaciones en otras industrias para aplicarlas en la nuestra. Entonces es muy importante desarrollar esa
habilidad creativa, que de nuevo en estos momentos la habilidad más valiosa es la creatividad, habilidad blanda, más valiosa es la creatividad, estimular esa chispa, ese ingenio, ¿verdad? Esa mentalidad emprendedora adentro de la organización, ese movimiento intraemprendedor, que es lo que realmente va a permitir que la organización se adapte en el futuro, sin dejar de tomar en cuenta la importancia y la relevancia que tiene lo que está funcionando al día de hoy, ¿cierto? Superar las barreras de cambio con un enfoque de amplio espectro, con un enfoque conectado al gran esquema de las cosas, a una imagen poderosa, a un futuro abundante, perseverante y próspero para todas las personas que conforman la organización y que son influenciadas por la organización, porque eso es poderoso. Eso influye en las acciones, eso influye en las emociones. Entonces es muy importante tener claro esa visión, ese lugar, ese destino, ese escenario a donde nos queremos dirigir como organización. Asumir riesgos estimulando la creatividad y la innovación y el poder de decisión. Aquí quiero compartir una experiencia que tuve en una organización que trabajé hace unos años que me llamó mucho la atención. Era una organización relativamente diferente y disruptiva en lo que es el esquema convencional de los negocios. Y un elemento esencial de su cultura era estimular el juicio propio. A mí me llamó mucho la atención porque desde que uno entra, le hablan de que es importante que uno tome decisiones, es importante que uno decida, que se atreva a decidir. Y eso tiene que ver con el empoderamiento. Hablando del empoderamiento desde un punto de vista de su etimología, empoderamiento tiene tres componentes. EM, que es desde adentro, poder, que es la carga, miento, que es el sustento. Entonces, literalmente, el empoderarse es tener la capacidad de sostener mi poder interno a través del proceso. Y realmente, cuando la cultura lo estimula a uno a tomar decisiones y hacerse responsable por las decisiones que uno toma, eso es sinónimo de empoderamiento. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este tipo de iniciativas, estos elementos culturales que podemos estimular para acrecentar y crecer el nivel de empoderamiento en nuestros equipos, en nosotros como personas, sumamente importante, porque siento que el empoderamiento es parte clave de este proceso. Y desarrollar un estilo de vida creativo en nuestro mundo ejecutivo. Esto hace tal vez 1 o 2 décadas hubiera sido pues una declaración bastante como fuera de lógica, ¿verdad? Pero yo siento que hoy, si no estimulamos la creatividad, si no desarrollamos tal vez diferentes hobbies que complementen nuestro día a día y el mundo de los números y el mundo de los reportes y el mundo del servicio, el mundo de nuestros clientes y todo eso, o sea, tener esa capacidad de elevar nuestros niveles creativos, porque la realidad es que la creatividad nos permite ver la misma situación desde diferentes perspectivas. Tener la habilidad de proponer diferentes soluciones a una misma situación, a un mismo reto, a un mismo obstáculo. Entonces sí siento que buscar maneras no solo de cómo ser mejores personas, de cómo trabajar mejor en equipo, sino de cómo volvernos cada vez más creativos, eso va a ayudarnos a adaptarnos de una mejor manera, porque sin creatividad no hay manera en que podamos adaptarnos. O se puede decir que la creatividad es el precursor de la adaptación. Muy bien. Y con eso concluimos este evento. Espero realmente que lo hayan disfrutado. Espero que realmente haya puesto una gota, ojalá inmensa, de valor en nuestro día a día. Y espero que la pasen de lo mejor, que estén súper bien y muchísimas gracias.